Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Si alguien está ahí, me comenta, por favor, porque he cambiado de ubicación y quiero saber si se escucha. El día de hoy vamos a tocar el tercer capítulo del libro El proceso de convertirse en persona. Voy a pedirles, por favor, que me digan si se escucha bien para saber que todo va bien con el audio, si se escucha bien. Alguien que esté ahí, por favor. Bueno, asumiré que se escucha. Ah, ya, está bien, sí se escucha bien. ¿Qué tal? Mirilia, ¿cómo estás? Sí, el día de hoy vamos a hablar sobre este tercer capítulo del libro El proceso de convertirse en persona de Carl Rogers. La idea es, a través de estos lives, los días domingo a las 3 de la tarde, eh, conversar sobre cada uno de los capítulos de este libro. Vamos a terminarlo. El libro tiene 7 capítulos y luego vamos a pasar a otro libro y vamos a ir como acumulando los libros, ¿no? Revisando capítulo por capítulo cada uno de los libros. Voy a pedirles que si tienen, ¿qué tal? Buen día, Gladys. Bien, Marita, ¿qué tal? Gracias por saludos de Italia, Gladys, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre este tercer libro, perdón, este tercer capítulo. Eh, Voy a pedirles que, si es que terminada este live o terminado ya la revisión del libro, si desean pueden también hacer sugerencias sobre libros que a ustedes les podría interesar, que comencemos también a hacer resúmenes y conversatorios. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo por este medio. ¿Bien? Entonces, comenzamos revisando este capítulo. Este capítulo lleva como nombre el título del libro y se llama El proceso de convertirse en persona. Eh, Rogers comenta que, eh, que todos esos escritos los hizo entre 1951 y 1952. Él comenta, ¿no? Debemos esforzarnos por describir, estudiar y comprender el proceso básico de la psicoterapia y no procurar forzarlo para que se adecue a nuestras necesidades clínicas, a nuestros dogmas preconcebidos, ni a las pruebas surgidas en otros campos. ¿Va? Buenas tardes, Yesenia. Rogers comienza comentándonos algo que él considera mucho, que es la importancia de respetar el proceso del paciente y no imponerle como él comenta, nuestros preconceptos, nuestras ideas, nuestras creencias, sino procurar estar lo más conectado con el paciente que uno pueda. ¿Bien? Luego él en este capítulo comenta mucho al comienzo sobre un caso, el de la señora Wack. Por eso, digamos, este capítulo es un capítulo extenso comparado al primero y al segundo, pero más se centra en casos, en mostrar, en ejemplificar, y en este caso, en la primera parte, habla mucho sobre la señora Wack, ¿no? Y comenta que esta es una señora que le cuesta vivir plenamente de una relación de afecto, ¿no? Y nos va ilustrando con este caso algunos conceptos que él va como arrojando en este capítulo. Luego él comenta, ¿no? Que gustar de uno mismo es algo que el paciente debe lograr conseguir, ¿no? O sea, que la idea es que el paciente logre conseguir esto que es gustar de uno mismo, ¿no? Que el paciente mismo pueda entenderse, pueda aceptarse, y eso es precisamente a lo que va enfocado la terapia central en la persona de Rogers. Luego él comenta, ¿no? La esencia de una persona es positiva. Sabemos muy bien esta idea de Rogers sobre el núcleo positivo, el núcleo sano, ¿no? En donde comenta que todas las personas tienen este núcleo, esta parte sana y esa tendencia a la autoactualización, que simplemente el terapeuta lo que tiene que hacer ahí es como
activar, ¿no? Y crear el espacio para que esta tendencia actualizante se despliegue. Luego él sobre la señora Wack comenta, ¿no? Que descubrió que en un cuarto, no, que en cuanto más pensaba en su historia y lo que le pasaba, había menos que temer, ¿no? O sea, que mientras más la señora Wack descubría, ¿no? Penetraba en su propia historia, digamos, en las sesiones se daba la oportunidad de poder expresarlas, podía ir aceptando más lo que le estaba sucediendo, ¿no? Y sentía que había menos que temer. ¿Mm? Luego, sobre la terapia centrada en el cliente, dice que es un proceso de convertirse en su propio organismo, ¿no? Es una búsqueda de ser uno mismo, sin autodecepción ni distorsión alguna. Es muy importante esto que dice porque, bueno, básicamente habla sobre lo que Rogers plantea. Y luego dice, ¿no? Si nuestras observaciones tienen validez, el descubrimiento básico de la psicoterapia es, a mi juicio, que no debemos tener un ser simplemente un Homo sapiens, ¿no? O sea, no debemos tener ser simplemente, bueno, no entendí bien lo que puse, pero básicamente ahí lo que se refiere es que no vayamos con el juicio previo, ¿no? O sea, que seamos una persona que no simplemente va con un preconcepto, una idea concebida, preconcebida, sino que simplemente se acerque como un Homo sapiens, un hombre que sabe, ¿no? Un hombre pero que no sabe sobre la persona, que no, digamos, da cátedra de la otra persona, sino que simplemente sabe tal vez las formas de cómo acercarse a alguien, sabe la importancia del contexto, sabe la importancia del vínculo, sobre el aspecto relacional, pero no se considera una persona que sabe más que el paciente, más que el terapeuta, ¿no? Buenas tardes, Yesenia, ¿qué tal? Sí, pueden escribirnos cualquier consulta, cualquier comentario. La idea es que para cada uno de los lives vayamos leyendo, ¿no? Hayan leído el tercer capítulo del libro. Si ya han leído todo el libro, también pueden comentar algo sobre alguna idea que les llame la atención de Rogers, tal vez cómo ustedes en su práctica terapéutica introducen las propuestas de Rogers y cómo les ha funcionado. Ujú. Luego él comenta... hay un subcapítulo que se llama ¿Qué significa convertirse en persona? Este subcapítulo se basa en una conferencia en Berlín, en el Berlin College, en 1954, ¿no? Y en esta conferencia él bueno, comenta en el libro, ¿no? Sobre esta conferencia, que muchos se preguntan, ¿cómo puedo llegar a ser yo mismo? ¿Quién soy yo realmente? O sea, que esta pregunta filosófica, ¿no? Del que tanto, por ejemplo, hablaba Viktor Frankl, ¿no? Viktor Frankl comentaba, ¿no? Él decía que las preguntas existenciales no son ninguna neurosis existencial, como las que se consideraban antes, ¿no? Antes se consideraba que si una persona se preguntaba sobre quién soy, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a ser yo mismo? ¿Quién soy yo realmente? Era algo negativo, era algo que, digamos, tendría que ser llevado, tal vez medicado, tal vez no era algo correcto, ¿no? Digamos, Rogers y Viktor Frankl lo que hacen es naturalizar estas dudas, estos cuestionamientos existenciales, y eso es algo importante, ¿no? Un gran aporte de Rogers. Y Rogers se refiere al proceso de llegar a ser, de llegar a ser uno mismo, ¿no? Este proceso que muchas veces puede ser doloroso. Y precisamente al final de este tercer capítulo del libro, comenta 7 pasos, ¿no? Que voy también a comentar, 7 pasos, 7 pasos de este proceso, ¿no? No son, digamos, pasos estáticos, porque, digamos, uno puede estar por un lado en el paso 3 y por el paso 4, en el paso 2, pero digamos para ilustrar, trata
de esquematizar, ¿no? Recordemos que Rogers tenía buscaba también la comprobación empírica, estaba muy ceñido también a los estudios, ¿no? A los estudios estadísticos, y dentro de eso la esquematización era algo vital, ¿no? Es algo vital, y digamos, trata de hacerlo, pero él es bien consciente también que esto, y él lo comenta en el libro, que esto lo esquematiza por, digamos, una forma de, para que sea más didáctico, más no para que uno considere que así es, ¿no? Paso uno, paso dos, paso tres, en este proceso de convertirse en personas, ¿no? Recordemos, partiendo del nombre nomás del libro y teniendo en cuenta que este es el tercer capítulo y el tercer capítulo tiene el mismo nombre, entonces estamos hablando de este proceso, ¿no? Luego Rogers plantea, ¿no? El proceso de llegar a ser, y él habla de la máscara en este capítulo, ¿no? Hay una parte en donde habla de la máscara y luego dice que hay una falsa máscara, que esta máscara, digamos, es falsa, ¿no? Y la idea del proceso de convertirse en persona es despojarse de esta máscara, ¿no? Es de sacar esta máscara, sacarse esta máscara para poder verse uno mismo primero y luego poder mostrarse al resto, ¿no? A veces puede ser muy doloroso mostrarse al resto porque el resto me refiero al entorno, puede tener muchos juicios, muchos prejuicios, muchas ideas negativas sobre lo que uno muestra, ¿no? Es muy difícil a veces mostrarse uno tal y como es. Ujú. Si tienen preguntas o comentarios, pueden hacerlas, por favor. Es muy difícil, comenta Rogers, ser honesto con uno mismo, ¿no? Uno tiende a llevar el papel siempre de falso. Hay un divulgador científico, no, un entrevistador español que se llama Fernando Sánchez Dragó, que él comenta, ¿no? Que según él, uno es más uno cuando está solo, ¿no? Cuando uno está acompañado se falsifica, ¿no? Tiene que estar constantemente cambiando su manera de ser, uno es distinto con mamá, con papá, frente a un hecho, frente a la pareja, frente a los hijos o en el trabajo mismo. Y precisamente uno cuando está solo, digamos, puede desplegarse y la idea es que uno pueda también sentirse igual de cómodo cuando está solo, cuando está con las personas, ¿no? O sea, poder ser uno mismo. Eso es justamente lo que plantea Rogers cuando comenta sobre la importancia de despojarse de esta máscara en el proceso de convertirse en persona. Comportarse como los demás creen que debo comportarme, ¿no? O sea, él de ahí está haciendo como una crítica sobre la sociedad y cómo la sociedad nos inculca cómo, según ellos, debemos comportarnos y muchas veces nosotros lo que hacemos es adoptar esa imposición, ¿no? En vez de cuestionarnos, en vez de buscar, más que cuestionarse, más que pelearse, buscar reconciliarnos con nosotros mismos, ¿no? Y poder crear nosotros mismos también el espacio para poder ser nosotros, ¿no? Eh, Muchas veces las personas se quedan en eso, en la pelea, ¿no? Recordemos en el libro Así habló Zaratustra de Nietzsche, ¿no? Donde hay como tres estadios. Primero el camello, representa aquellas personas que, por ejemplo, que están constantemente ahí con esta carga social, ¿no? Y tienen la joroba como un camello. Y luego pasan a un siguiente estadio, que sería el estadio del león. El león, el ser este que se pelea constantemente con el entorno, buscando el reconocimiento, ¿no? Digamos, como una rebeldía juvenil o adolescente. Y luego viene este tercer estadio, que es al que muy pocos llegan, que es la del niño, ¿no? El niño que puede tener esta actitud. Y el león, por ejemplo, el león se pelea, hay una parte donde el león se va al desierto y pelea con el dragón que tiene tatuado en cada una de sus escamas la palabra deberías, ¿no? Es el yo quiero versus el yo debo. Y precisamente esto puede ser muy perjudicial, ¿no? Lo que Rogers nos plantea es una búsqueda más, bueno, a veces, o digamos, en la vida uno tiene que pasar por eso, ¿no? Sobre todo si uno, por ejemplo, pertenece a un contexto poco favorecedor a la libertad de uno, a la libertad de expresión, ya sea la familia, ya sea el entorno del colegio, ¿no? El entorno más cercano. Y luego uno debe buscar, ¿no? A veces uno tiene que pelearse, pero luego uno tiene que buscar una manera de poder no quedarse en ese rol, ¿no?
en ese rol de estar constantemente batallando con el entorno, sino buscar poder ser uno, ¿no? Pero primero uno tiene que sacarse de la máscara que uno tiene ahí impregnada, ¿no? Y una vez piensa que yo soy eso que muestro, ¿no? Pero a veces uno tiene que detenerse y cuando está solo y cuando comienza a enfrentar su biografía personal o los aspectos de la vida más dolorosos, uno puede poco a poco ir como asimilando y dándose cuenta de realmente quién uno es. Luego, Rogers cita a Søren Kierkegaard, que es un filósofo muy conocido, y él comenta, ¿no? Comenta sobre Kierkegaard, que él dice que la causa de la desesperación reside en no elegir ni desear ser uno mismo, y que la forma más profunda de desesperación es la del individuo que ha elegido ser alguien diferente de sí mismo, ¿no? O sea, la forma más profunda de desesperación es aquella persona que ha decidido voluntariamente, digamos, a ser alguien diferente de sí mismo, ¿no? El problema es cuando nos compramos el cuento, ¿no? Cuando nos compramos esta, digamos, como esta desesperanza, ¿no? O sea, ya no añoro la posibilidad de ser yo mismo en algún momento, ¿no? Imagínense las personas que están en un trabajo y dicen, bueno, ya está bien, estoy resignado, siempre quise hacer esto, pero tengo muchos deberes y tengo este trabajo, así que me voy a quedar acá, ¿no? En este trabajo y me quedo ahí, sin la posibilidad de, el león es de construcción. Sí, el león es de construcción y a veces el león tiene que ser más fuerte según el contexto, ¿no? Si el contexto es muy aprensivo, el león va a ser muy fuerte, pero el problema es cuando el león se queda como león, ¿no? Y no pasa a este último estadio, la del niño. Digamos que hay tres arquetipos de niño, ¿no? El niño divino, el niño herido y el adulto niño, ¿no? El adulto niño es esa persona que, digamos, ya es adulta, pero sigue comportándose como niño, no asume la responsabilidad de la vida, ¿no? Está, por ejemplo, tiene 35, 40 años y sigue viviendo en la casa de sus padres, ¿no? No puede asumir una relación, compromisos, no sabe ni hacerse la comida. Entonces, el adulto niño, ¿no? El niño divino sería este niño, esta, digamos, tercera etapa en la que uno comienza a mirar la vida de manera con ojos de niño, ¿no? Sorprendiéndose y encontrando formas novedosas de poder lidiar con los problemas, ¿no? Esa parte es muy importante y la recalca Carl Rogers. Y el último sería el niño herido, el que tanto se trabaja con la Gestalt, por ejemplo, ¿no? O la T también, el análisis transaccional, cuando hablamos del el niño, el adulto y el padre, nuestra tríada, que es importante como generar un diálogo entre estas tres partes, ¿no? Y ver también qué rol estamos cumpliendo en la vida. Muchas veces, como en el ATE también comentamos en la entrevista que le hicimos a Carol Cabello el viernes, muchas veces uno se queda en un rol muy fijo, ¿no? Víctima, victimario o héroe, ¿no? Y ahí hay un gran problema cuando uno es consciente del espacio en el que está, ¿no? Como comentaba Carol ese día, si una persona, por ejemplo, se cree héroe, ¿no? Pero sin que nadie le haya pedido ayuda o le haya pedido algún consejo o alguna intervención dentro de su problema, puede ser muy perjudicial y puede estar hablando mucho del rol que uno intenta constantemente cumplir en el entorno. Y uno puede ser muy héroe hacia afuera, pero con una poca conciencia o nula conciencia de la importancia de ir hacia adentro, ¿no? O sea, muchas personas tratan de salvar a la afuera, al contexto, ¿no? La familia, el hijo, la pareja. Hay muchas personas que buscan salvar a la pareja, pero no se dan cuenta de la importancia de primero estar bien. Eh, John Morales, hay una connotación moral también. Ya hay una mentira con uno mismo y no se vive de manera auténtica. Sí, exactamente, ¿no? Hay una mentira que uno mismo bueno, primero te la imponen y luego uno se la cree, ¿no? La adopta y uno dice, bueno, ese soy yo, ¿no? Y a veces este descubrir que uno, ponte los últimos 40 años de vida, los ha estado viviendo por mamá o por papá. Si uno, por ejemplo, descubre que estudió, no sé, ingeniería o medicina por complacer a papá o a mamá, puede ser muy doloroso, ¿no? Uno puede considerar, por ejemplo, que ha perdido años de vida, ¿no? O uno, por ejemplo, puede perder a una pareja por una idea errada que uno tiene de uno mismo, ¿no? Y ahí entra mucho el machismo, por ejemplo, en el tema de parejas,
o si uno, por ejemplo, está anclado con una historia de pareja previa, uno lo que tiene que hacer es precisamente eso, ¿no? Desprenderse de lo anterior. Y de esto habla bastante Rogers, ¿no? Sobre la importancia dentro de este proceso de convertirse en persona, cómo nos vamos alejando un poco de considerar mucho el pasado y comenzar a centrarnos en el presente y alineando el pensar, el sentir. ¿Mm? Jorge nos comenta, le dices, eh, tiene convertir su rugir, tiene que convertir su rugir de furia en un rugido dulce, ¿no? Como se habló el viernes, darse lo que no se tuvo, ¿sí? Comenzar a darse lo que no se tuvo. Y como comentaba Carol, y como es en realidad cuando uno trabaja, por ejemplo, con el niño interior, con el niño herido, desde la T y en general desde la Gestalt también, uno tiene que primero potenciar el adulto, ¿no? Porque digamos el adulto va a ser el que va a comenzar a darse en esta imaginación activa, en este sueño dirigido, va a comenzar a nutrir al niño, ¿no? Y es importante que el adulto esté fuerte, sea consciente, ¿no? Y comenzar a poco a poco, ¿no? Y sobre todo que tenga también el espacio, dentro del espacio terapéutico, que sea idóneo, que sea un espacio cálido, un espacio en el que el terapeuta también sea consciente de su rol, ¿no? Que no es un rol pasivo, sino que es un rol activo, pero ese rol activo no significa estar siempre haciendo. Por ejemplo, el sostener los silencios es importantísimo. Muchos terapeutas no pueden sostener el silencio. O están constantemente ahí, ¿no? Mirando, viendo qué es lo que está sucediéndole a la otra persona, pero no se fijan qué es lo que me está sucediendo a mí dentro del proceso terapéutico. Y, por ejemplo, ahí Rogers hace también bastante hincapié, ¿no? Sí, muy, muy cierto lo que dice Jorge. Por otro lado, hay otro subcapítulo en este capítulo, un proceso de convertirse en persona, que se llama Vivencia del Sentimiento. ¿Mm? Ahí está. Vivencia del sentimiento. Y dice, cuando en el transcurso de la terapia una persona llega a experimentar todas las emociones que surgen organísmicamente de manera consciente y abierta. Se experimenta a sí mismo con todas las riquezas que en ella existen, se ha convertido en lo que es, ¿no? O sea, cuando una persona gracias al proceso terapéutico, logra experimentar las emociones que van surgiendo, ¿no? Porque una persona normalmente está acostumbrada a que cuando aparece una emoción la pongo de lado y me centro en lo que está sucediendo, pensando o sintiendo que estoy presente, pero realmente no estoy presente, porque realmente eso que me surge está más presente, ¿no? Pero yo como lo pongo al costado, digo, bueno, no, eso no me perjudica, ¿no? Mi pasado no me perjudica, pero a veces, como comentaba en los lives pasados, el pasado está más presente que el presente, ¿no? Uno precisamente tiene que ver qué tanto el pasado está presente, porque no es un tema de decisión, muchas veces es un tema de trabajo, ¿no? De darse el tiempo, de curar las heridas, para luego ya estar presente y como uno quiere, ¿no? Pero a veces el proceso de retroceder, el proceso de curar, es un proceso que duele y por eso la gente prefiere no hacerlo. Uh-huh. Surgen organísmicamente de manera consciente y abierta, ¿no? Ser abiertos, ser conscientes de lo que uno está viviendo, ¿no? Hacer referencias acá, por ejemplo, en algún momento a Eugene Gendlin, de la terapia experiencial, la importancia del estar presente corporalmente, ¿no? La sensación sentida, y abiertos. Se experimenta a sí mismo con todas las riquezas que en ella existen, se ha convertido en lo que es, ¿no? O sea, digamos, el espacio terapéutico como una especie de laboratorio para poder uno poco a poco ir conectándose con lo que uno es, con lo que uno quiere, con lo que uno necesita, ¿no? Y muchas veces el entorno, como ya comentaba, niega esa expresión genuina y el ambiente terapéutico tiene que poco a poco ir dando las herramientas o ayudando a que las herramientas surjan para que el paciente pueda ser el mismo o ella misma en el proceso terapéutico y luego que eso se traslade a la vida misma, ¿no? O sea, es importante. Por ejemplo, ahora que es el día del orgullo gay, hay, por ejemplo, el espacio, ¿no? Crear espacios en donde las personas puedan
puedan sentirse cómodos, sentirse cómodas. Entonces es importante crear este tipo de espacios. Muchas veces los espacios no existen, no están, ¿no? O muchos terapeutas llegan con muchos juicios a las sesiones, y es importante en todo caso, si por último en alguna sesión hay no un juicio, sino tal vez una mala interpretación, es importante que crear un buen espacio, un buen clima previo para que el paciente, yo por ejemplo, comenzando la terapia, siempre les digo a mis pacientes, ¿no? Si yo en algún momento hago algo, digo algo que te incomode, porque al final uno no sabe al 100% qué le está sucediendo a la otra persona. Si hago algo, digo algo que te incomode, me lo haces saber, ¿no? Por favor, porque a veces está muy instaurada esta idea de la terapia como un espacio vertical, ¿no? En donde el terapeuta está acá y el paciente está abajo, así que el paciente no puede decirle nada, ¿no? Y muchos pacientes, por ejemplo, dejan la terapia, y yo les pregunto, por ejemplo, si este es el tercer proceso en el que ellos han estado, les pregunto, bueno, y al segundo y en el tercer proceso, ¿cuánto tiempo estuviste? Bueno, 3 meses, 2 meses. Y luego les pregunto, y al final del proceso tú te acercaste, bueno, y le dijiste al terapeuta que ya ibas a dejar el proceso, y la mayoría me dice que no. Entonces, eso dice mucho de la confianza que se va generando o que se generó en ese proceso terapéutico. Yo entiendo que a veces es inevitable, ¿no? Las personas simplemente dejan los procesos, pero es importante cuidar el espacio terapéutico, ¿no? Donde no solamente se va a crear el espacio para que haya una confianza con el terapeuta en el proceso, sino también llevarlo esto a la vida misma, ¿no? Esa es la idea al final, el paso 7 del que Rogers comenta, finalizando este capítulo, y ya voy a llegar ahí, ¿no? Si tienen algún comentario, pueden hacerlo, así como está haciendo Jorge, así como está haciendo John. Gracias por estar ahí. Y luego pasamos a este otro subcapítulo que dice descubrimiento del sí mismo en la experiencia, ¿no? Y ahí Rogers plantea, ¿no? El auténtico sí mismo se descubre naturalmente en las experiencias propias, sin pretender imponerse a ellas, ¿no? Y hace alusión a esto que les estaba comentando sobre la importancia de no imponer las experiencias que uno tiene, sino dejarse llevar por las experiencias del paciente. Y también, por ejemplo, claro, ¿no? O sea, a veces las experiencias del terapeuta pueden servir, y yo, por ejemplo, también lo hago, ¿no? Pongo mi experiencia a servicio del proceso terapéutico del paciente. Pero uno tiene que ser cuidadoso también. La terapia es del paciente, ¿no? O sea, hay muchos terapeutas que no trabajan sus temas personales y terminan imponiéndole al paciente lo que piensan, ¿no? Eh, luego, él comenta, ¿no? La persona emerge tras dejar de lado la máscara, ¿no? La máscara de la que estaba comentando, la máscara que muchas veces está más presente que el mismo rostro de la persona, ¿no? Y muchas veces las personas nunca han tenido un espacio para poder mostrarse primero a sí mismos, él o ella misma a sí misma, porque han tenido y es muy penoso, ¿no? Han tenido muchas taras, muchas trabas. Y es muy penoso porque, por ejemplo, como ya comentaba, en una situación como esta, ¿no? Ante el día festivo de hoy, muchas personas no han tenido como ese espacio, ¿no? Ese espacio en familia. Felizmente muchas personas sí, ¿no? Han tenido familias muy comprensivas y familias que han podido conversar abiertamente sobre esta orientación, y está bien, la orientación sexual, la orientación de género que cada una tenga, pero hay muchas personas que no, y es lamentable porque precisamente lo que uno tendría que tener es un espacio, ¿no? Un espacio cálido, un espacio abierto, un espacio comprensivo, y muchas personas lo buscan en terapia, y muchos terapeutas no lo tienen, y muchas personas terminan muy desesperanzadas, muy desestimando mucho los espacios terapéuticos porque hay una generalización, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, Rogers también nos está hablando sobre la importancia de la educación, de la psicoeducación a los propios psicólogos, a los propios psicoterapeutas sobre este nivel empático, y también, más que empático, congruente, ¿no? Porque muchas veces, un poco revisando la bibliografía de Rogers,
ahora en la actualidad se le pone mucho énfasis a la empatía, ¿no? Y se habla mucho de la empatía, pero digamos uno de los, en realidad, el legado más grande de Rogers es el concepto de autenticidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el concepto de autenticidad realmente lo que busca es que uno muestre lo que es. Y eso, lo que muestro, eso es lo que soy. eh, Eso es lo que, ahorita te respondo, Claudia, eso es lo que muestro, eso es lo que soy, es lo que tengo hasta ahora, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, imagínense que muestro un rostro cálido, tranquilo, sopesado, ¿no? Y realmente lo que tengo es una rabia, lo que realmente tengo es cólera o es, no sé, ¿no? O sea, o un conflicto muy, muy fuerte con alguna figura parental. Bueno, qué bueno en todo caso, en primera instancia, si yo puedo descubrir eso que me está sucediendo, eso que, digamos, me marcó a fuego toda mi vida para poder curarlo, para poder trabajarlo, porque muchas personas se quedan simplemente en esa careta, ¿no? O es la careta del mal geniado o es la careta del buen agente. Entonces la idea es no vivir en esa careta, sino mostrarse como uno es, ¿no? La congruencia en primera instancia para luego poder ser ecuánimes, ¿no? Y poder mostrarse tal y como uno es dentro y fuera del espacio terapéutico. La idea tampoco es fingir dentro del espacio terapéutico. Como terapeuta me refiero, ¿no? Ni como paciente. Claudia Yani comenta preguntas. ¿En qué caso se utiliza el análisis transaccional? Digamos, el análisis transaccional puede utilizarse en... Justo te recomiendo ver la entrevista que le hice a Carol Cabello el viernes. Ella comentaba, justamente la entrevista era sobre juegos psicológicos, ¿no? Los juegos psicológicos, estos entrampamientos que una vez a uno muchas veces le entra, ¿no? Por la búsqueda de necesidades, de esto que habla tanto de la gestal, las necesidades, ¿no? Las necesidades de uno, a veces de manipulación que uno tiene, ¿no? El late sirve para eso, ¿no? Para la congruencia también, para poder buscar un espacio congruente dentro de uno que luego poco a poco se vaya generalizando remínicamente en otros aspectos de la vida, ¿no? A veces uno, si ya comienzas a ser más coherente de lo personal, eso se va reflejado en otros espacios, ¿no? En el espacio laboral, en el espacio bueno, de trabajo, en el espacio de estudio, en el espacio con la familia de origen, ¿no? Muchas veces uno es uno con la familia que tiene, pongámosle que tienen ustedes esposa y tienen hijos, o esposo e hijos, o pareja, y uno es muy diferente a cómo es con la familia de origen, ¿no? O uno a veces tiene una forma de ser en el trabajo y en la casa es distinto. Entonces, a veces esa falta de congruencia o esa búsqueda constante que uno tiene, y muchas personas tienen, de querer que el entorno se amolde a uno, y ahí entran los juegos, ¿no? Los juegos psicológicos en donde ponte hay manipulación o hay cosas no dichas también, cosas implícitas, hay un mensaje explícito y un mensaje implícito, ¿no? Por ejemplo, las madres, yo ponía un ejemplo, ¿no? Las madres ya mayores que le dicen a la hija, ¿no? Tú nunca me vas a dejar, yo lo di todo por ti, ¿no? Eh, yo lo sacrifiqué todo, te di los mejores años de mi vida, cuando se dicen las parejas. Entonces, ese tipo de comentarios lo que hacen es, bueno, claro, el mensaje explícito es tal cual, ¿no? Pero el mensaje implícito está buscando que la persona geste dentro de sí un sentimiento de culpa y no haga algo que seguramente quiere hacer, que puede ser, por ejemplo, dejar a la pareja o independizarse, ¿no? Y es importante tener en cuenta eso. Jorge, planteas, claro, si el terapeuta posee máscara, se pierde temporalmente y simplemente se ausentaría de la sesión. Sí, sí, y muchas personas, muchos terapeutas viven con esa máscara, ¿no? Y así, tal cual, viven con esa máscara. Felizmente se puede ver, ¿no? Felizmente la máscara se nota. Bueno, por lo menos otro terapeuta la nota, pero muchas veces los pacientes no lo notan. Así que ahí precisamente radica la, la preocupación, digamos, ¿no? O sea, el riesgo. Ujú. Marilia preguntas, ¿no? ¿Por dónde empezar para sanar una relación
con las figuras parentales, ¿no? Bueno, en un espacio terapéutico sanar las figuras parentales es importantísima, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque de ahí surgen también las figuras relacionales, ¿no? Y ahí surgen los patrones relacionales recurrentes de la yesta relacional, ahí surgen también la idea de hombre, la idea de mujer, de ahí surgen los mandatos, ¿no? Identificar primero cuáles son las heridas con la figura parental, ¿no? Y hay de todo, o sea, hay de todo, desde odio hasta rencor, abandono, no solamente un abandono físico de me dejaste y no te vi por 20, 30 años, sino un abandono emocional terrible, ¿no? Entonces, primero identificar, ¿no? Identificar cuáles son las heridas que uno tiene, más que irse en cómo yo estoy en este momento con mi pareja. Muchas veces uno se pierde en el presente y a veces es importante atender el presente porque es el motivo de consulta por el que el terapeuta, por el que el paciente va, pero poco a poco ir viendo de dónde viene todo eso, ¿no? Biográficamente, y muchas veces viene de las figuras parentales, ¿no? Las figuras parentales no son necesariamente papá y mamá, son figura parental, puede ser un padrastro, puede ser un abuelo, en el caso de que papá no esté, o también en el caso de que mamá no esté, puede ser otra figura, ¿no? Pero son figuras referentes, ¿no? Son referentes, hitos en nuestra vida, ¿no? Y cómo fuimos creando, nos fuimos creando, ¿no? Nos fuimos creando con puntos positivos, ¿no? Digamos, personas que nos han validado, personas que han abusado, ¿no? Hay de esto que hablaba, no me acuerdo en qué live, hablaba sobre el abuso creativo, ¿no? Mucho se habla del abuso sexual, del abuso físico, psicológico, pero no el abuso creativo, que es cuando, por ejemplo, le anulas la posibilidad de que la persona pueda ser creativa, novedosa frente a problemas, ¿no? María, dices, y en esta relación con la figura paternal, parental, tiene que ser con la autenticidad. Eh, la idea es que sí, poco a poco ir llegando a la autenticidad, pero no es fácil. Justamente en lo que comento acá, en lo que Royce comenta, es que el espacio terapéutico tiene mucha influencia, ¿no? O sea, precisamente lo que el terapeuta tiene que hacer es ser consciente de que la persona, yo siempre digo esta frase que es como, el paciente básicamente viene con dos problemas, ¿no? Uno es el problema por el que viene y el otro es tener que hablarle a alguien que no tiene idea de quién es, que somos nosotros los terapeutas. Entonces, el terapeuta tiene que ser consciente de eso, ¿no? Poco a poco ir creando un espacio cálido, eh, un espacio en donde facilite la apertura del paciente, pero eso va a tomar tiempo. Entonces, para que el paciente pueda ser más auténtico con él, con ella misma. Y luego ir llegando a estos puntos con los conflictos parentales, con las figuras parentales. Claudia, comentas, ¿no? Cuando el terapeuta tiene máscaras, los transfiere a los consultantes. Sí, se da mucho de eso, ¿no? Se da mucho de eso, mucha transferencia. Y la idea es que el espacio terapéutico sea un espacio que poco a poco vaya generando cambios, ¿no? Y a veces el reforzamiento, por ejemplo, en las terapias de pareja, imagínense que llegan las dos personas, ¿no? Y hay alianzas, ¿no? Una alianza el hombre o la alianza con la mujer, y eso es fatal, ¿no? Uno como terapeuta de parejas tiene que, por ejemplo, tener muy en cuenta que el objetivo de la terapia de parejas con las dos personas es la relación. Si la relación va o no va. Hay relaciones que no van y lo mejor ahí es acabar lo mejor que uno pueda, ¿no? Si hay hijos, si no hay hijos, o si las dos personas realmente quieren continuar, va a continuar y entonces tiene que haber acuerdos, pero centrado en la relación de pareja, no tomar partido por uno ni por el otro. Igual, a veces, por ejemplo, una persona tiene que aprender a ser confrontativa, porque en la terapia individual a veces toca, ¿no? No es la idea solamente estar reforzando a la persona, ¿no? Si uno ve algo mal, a veces uno cae mucho en esto, en la empatía, ¿no? Y la empatía como una validación de todo, pero la idea no es aceptar incondicionalmente todo. Una cosa es aceptar y otra cosa es validar, ¿no? Entonces uno tiene que también, como rogeriano, tener una capacidad de poder si se necesita, también confrontar. Ese tema de la Gestalt es importante también para considerar, ¿no? La confrontación. Pero también ser cálido con la confrontación. O sea, la idea no es ser tampoco agresivo, sino... y para eso pues, también un paciente, un terapeuta tiene que trabajar la agresividad. En realidad todos tenemos que trabajar la agresividad. Y sí, por ahí va más o menos. Gracias por sus comentarios, gracias por estar ahí atentos. Entonces, ¿en qué parte voy? Ya. Ya. Hay otro subcapítulo que es
la persona que emerge, ¿no? Y Rogers comenta que la persona es más aperturada a la experiencia, que no tiene una actitud defensiva frente a lo que viene, ¿no? O sea, recordemos en terapia de pareja, por ejemplo, que el 67%, según los estudios de John Goodman, el 67% de los problemas no tienen solución en la pareja. O sea, mucho tiene que ver en la aceptación del otro, las diferencias, y si uno se acerca de manera defensiva a la pareja, puede ser fatal, ¿no? O sea, simplemente uno muchas cosas tiene que aceptarlas, el otro como es, y poco a poco irá cambiando, pero tampoco significa uno que tenga que aceptar absolutamente todo, ¿no? Si uno realmente no quiere algo, ahí la importancia de poner los límites dentro de la pareja, primero reconocer cuáles son los límites que uno tiene, eh, es primordial, ¿no? Eh, es, muestra más las fortalezas, ¿no? O sea, una persona que no, que aún no ha llegado, digamos, a ser ella misma, tiende a ocultar la debilidad y a mostrar solamente las fortalezas. Entonces, la idea es que uno pueda poco a poco ser más consciente de esa debilidad, fortalecer esa debilidad, no significa ser duro con uno mismo, y no tener que mostrar una fortaleza, sino ser como uno es, ¿no? Esa es la idea al final. Fortalecer la confianza en el propio organismo, ¿no? O sea, dentro de los espacios terapéuticos, ¿no? O sea, que el terapeuta mismo pueda confiar en el organismo, en la tendencia actualizante del que tanto se habla, del que tanto hemos hablado, que este foco interno de evaluación, ¿no? Que el foco interno, que el foco sea interno, ¿no? O sea, Rogers habla mucho sobre el foco externo y cómo muchas veces tenemos enfocado externamente lo que debe o no debe ser. Entonces, si uno focaliza internamente el punto de evaluación, ya estamos en proceso, ¿no? Ya estamos en buen camino. Eh, Fortalecer la evaluación de uno mismo, ¿no? Si uno realmente está cómodo con quien es, con lo que muestra, con lo que siente, y, si uno y que uno poco a poco se vaya dando el tiempo, el espacio para sentir eso, ¿no? Marita, pero comentas, el abuso creativo es muy común de parte de los padres con los niños y es un daño con efectos a largo plazo. Ajá. ¿Cómo empezar a trabajar con el paciente con esas consecuencias? El trabajo artístico, yo justamente estamos comenzando una formación en terapia humanista que comienza en agosto y también una especialización en arte terapia, es la cuarta especialización que estamos haciendo y es la segunda formación que estamos haciendo. El tema del arte es importantísimo. Muchas veces uno en la expresión artística genuina puede ver muchas taras que fueron impuestas, ¿no? Ejemplo, un padre que no quiso, o sea, no sé, por ejemplo, quería que toque piano y no quería que juegue fútbol y le dice, no, tú no juegas bien fútbol, tú, pero si tocas bien el piano. Entonces uno como padre está imponiéndole al hijo sus necesidades, tal vez una frustración que tuvo de niño, pero para no irnos en frustración, digamos, está imponiendo eso que él quiere que él sea, ¿no? El hijo. Entonces, muchas veces ahí uno puede ver, ¿no? A través de expresiones, de maneras de expresarse. Y a través del arte, que hay muchas maneras, ¿no? Tocamos desde artes plásticas, artes dramáticos, dibujos, pinturas, collage, visualizaciones, trabajo con sueños, fotografía. Entonces, hay una multiplicidad de trabajos que se pueden usar, que se pueden hacer a través del arte desde distintas perspectivas psicoterapéuticas que pueden ayudar a que poco a poco uno vaya empezando a trabajar, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias que uno está teniendo, ¿no? En esta parte de expresión. El esquema con el que trabajamos con arte es evocación, expresión, exploración y resignificación, ¿no? Ah, chévere, gracias a ti también, Marilia. Ah, genial. Ujú. Cualquier consulta que tengan, pueden hacernos por el inbox, pueden hacérnosla por el inbox y nosotros les damos toda la información de los cursos. ¿Bien? Entonces, confianza en el propio organismo. Ah, ya, esto ya está. Y Rogers acá plantea una pregunta, ¿no? Él dice, estoy viviendo de una manera que me satisface plenamente y que me expresa tal y como soy. O sea, una pregunta fuerte, ¿no? Es una pregunta en la que uno se cuestiona primero
si estoy viviendo de manera satisfactoria y plena, tal y como yo soy, tal y como yo quiero ser, ¿no? O sea, ¿cómo uno va a ser quien quiere ser si no es quien es en principio, ¿no? O sea, vivir el presente uno para luego poder desplegar lo que yo realmente quiero ser. Muchas personas, por ejemplo, quieren, no sé, quieren tener una gran pareja, por ejemplo, una pareja que sea sana, tranquila, sana, ¿no? Emocionalmente sana, pero uno no lo es, ¿no? O sea, muy poco probable que una persona que realmente es sana le haga caso a una persona que no lo es, a menos que trate de salvarlo. Y ahí es que, por ejemplo, en este rol del salvador, del que tanto se habla en el AT. Pero no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que dos personas, si uno está bien, va a estar rodeado de gente que está bien. Y eso es importante también. Me interesa la formación de terapia. Genial, Claudia. Entonces voy a dejar también los datos ahí abajo de las dos formaciones, de la formación en especialización de arte terapia y la formación en terapia humanista para que puedan leer la información. Bien. Luego hay un subtítulo, otro subtítulo más, que se llama El deseo de ser un proceso, bueno, que hace referencia a la diferencia entre el deseo de ser un proceso más satisfecho de ser un proceso, o sea, por un lado está el deseo de ser un proceso y por el otro lado el deseo de ser un producto, ¿no? ¿Y con qué nos quiere decir Rogers con esto? Que, por ejemplo, un producto es algo ya acabado, un producto es algo ya definido. No, a veces cuando uno dice yo soy así, nada me va a cambiar, ¿no? Ese es algo acabado, ese es el producto. O sea, es muy diferente a un proceso, ¿no? El proceso es posibilidad, es cambio. Entonces, Rogers lo que nos invita es a ver esto como un proceso, no como un producto. Entonces, el proceso puede ser, sigue siendo, y por otro lado, fluye existencialmente, ¿no? O sea, fluye, va fluyendo, se va encontrando, va variando, va cuestionándose y eso es lo más sano que uno puede llegar a hacer, ¿no? Luego él plantea otro cápite dentro del capítulo, que es una concepción de la psicoterapia como proceso, ¿no? Y esto él bueno, comienza comentando que él recibió un premio por la APA, la American Psychological Association, eh, un premio a la contribución científica destacada en 1956. Y luego en 1957 da una presentación en New York por el APA, y en función a esto comienza más, esto le ayudó un poco a ordenarse y sobre esta concepción de la psicoterapia como proceso, ¿no? Y él habla, ¿no? El proceso es el cambio de la personalidad. A veces una persona está muy fija en la personalidad y como les decía, una dice, yo soy esto, ¿no? Y justamente, y muchos en psicología te dicen esto, ¿no? La personalidad es algo que no se cambia, pero la realidad es que sí, toma tiempo, o a veces un remesón en la vida puede hacer que uno cambie drásticamente su manera de ver el mundo. La muerte de alguien valioso, una crisis fuerte, ¿no? Pongámosle, no sé, desde una guerra hasta un terremoto, la muerte de alguien importante para uno, qué sé yo, pero digamos, estar muy atentos a eso, qué es lo que realmente nos mueve y muchas veces eso resulta ser una cosa muy importante, ¿no? Para uno y uno no lo ve, ¿no? La idea también es que uno pueda valorar lo que tiene antes de perderlo. Luego él hace alusión a tres personas muy importantes para él. Correcto. Hace referencias a algo muy importante para él, que es el trabajo con Eugene Gendlin, con William Kirchner y Fred Sirning. El trabajo yo de ahí resalto el que conozco más, que es el trabajo de Gendlin, que es la terapia experiencial, la sensación sentida, que él es fue un filósofo que trabajó muy cerca a Gendlin, perdón, a Rogers, y luego comenta un poco más de él, ¿no? Hace referencias a algunos puntos importantes del trabajo de Gendlin. Jorge nos comenta, ¿no? Ese que emerge del proceso lo hace desde la creatividad, igual arte como proyecto inconsciente que se ayuda de sublimación. Podría decir que ahí en la creatividad está el niño. Sí, o sea, podríamos hablar ahí que el niño es justamente el niño creativo, el niño divino, el niño espontáneo.
¿no? O sea, la creatividad está muy ligada al arte, está muy ligada a la expresión, pero el tema es no quedarnos solamente en la expresión, por eso ese esquema, ¿no? Evocar, o sea, que nos ayuda a evocar un sentimiento, una emoción, una vivencia, ¿no? Un vínculo, evocación, expresión, o sea, la expresión a través del arte, distintos tipos de arte, usar, por ejemplo, una acuarela o un plumón, es distinto a usar tinta china o masilla, ¿no? La expresión, luego la exploración. Exploración es fenomenológicamente del objeto, ¿no? Del producto, mi experiencia con el producto, mi experiencia en el proceso creativo, mis expectativas y luego lo que termino teniendo y luego la resignificación. Nos estamos hablando, por ejemplo, de un vínculo lejano, un vínculo de tiempo antes, ¿no? Una experiencia con mamá, una experiencia con papá previa, muy remota, tal vez en la niñez, y luego darle un significado distinto, ¿no? El trabajo con sueños también, o el trabajo con cartas proyectivas. Entonces hay muchas formas de trabajar con arte y sí, el arte va muy ligado al punto de creatividad. Podría decir que ahí en la creatividad está el niño, sí, ¿no? Sí, justamente de esto que estábamos hablando, ¿no? Del niño como última fase, ¿no? O sea, eh, como diría, como sorprenderse de las cosas, de la vida, estar más conectado con la vida. Ujú. Entonces, en esta parte, Rogers habla sobre las condiciones óptimas para el cambio, ¿no? Y él ahí comienza a hablar de 7 etapas. Que son las 7 etapas, digamos, como ya comentaba al comienzo, son referenciales, no son tal cual, ¿no? Él dice, la primera etapa consiste en, o sea, dentro de la primera etapa están todas estas personas que no solicitan ayuda. El terapeuta, hay una resistencia a la comunicación, al comunicar lo que uno le pasa, ¿no? Están muy pegados al pasado, o sea, consideran mucho el pasado, están demasiado pegados al pasado, no hablan de él o de ella, sino hablan de la afuera, ¿no? O sea, por ejemplo, las parejas que siempre están constantemente culpándole al otro, ¿no? Están hablando siempre de afuera, o siempre es blanco y negro, ¿no? Nada, no hay escala de grises. La segunda etapa, si hay alguna duda en cada una de estas 7 etapas, me pueden hacer saber por acá, por favor. En la segunda etapa, eh, comenta, ¿no? Que la persona se va poco a poco abriendo por medio de terapia de juego o terapia grupal. Hace referencia a la terapia de juego, ¿por qué? Porque justamente el arte es una manera no intrusiva de llegar al paciente. O sea, muchas cosas que, por ejemplo, yo como paciente, imagínense, no puedo decir, ya a través del juego, del espacio más lúdico, puedo llegar a expresar, ¿no? Y siempre y cuando sean bien recepcionadas por el espacio, por el terapeuta, ¿no? Bien recibidas. La etapa 3 está ligada al recibimiento tal y como es la persona, tal y como se muestra o el paciente, ¿no? La expresión simbólica, personal. Está el paciente en esta tercera etapa, que como ya les he dicho, no es una etapa rígida, no es que estoy en el tercer nivel y ahí me quedo y no tengo nada del segundo y nada del cuarto, sino que muchas veces uno está como ahí entramado. Esto más es una esquematización lúdica. Y a Rogers le gustaba eso porque Rogers también tenía bastante nexo, como les comentaba, con el tema de las investigaciones empíricas, ¿no? Y ahí hay bastante de eso, una etapa 1, etapa 2, etapa 3. Luego, él dice en esta tercera etapa que la persona está más centrada en el presente y menos en el pasado, pero aún existe esto, ¿no? Acepta los sentimientos y no los minimiza, digamos, los minimiza a medias, ¿no? Hay esa tendencia a minimizar los sentimientos y a quedarse en el raciocinio, pero va poco a poco perdiéndose, ¿no? Pero aún está presente porque estamos hablando de la tercera etapa, 3 de 7. En la etapa 4 ya, digamos, se acepta más tal y como es, se acepta, se agrada y es recibido por el ambiente tal y como es, ¿no? Está más centrada en el presente. La idea es que en el espacio terapéutico se vaya, se cree un espacio así, ¿no? La terapia, ¿no? Está menos ligado al pasado, hay más confianza en
psicoterapeuta y en el proceso terapéutico. Y ahí, justamente en el punto 4, Rogers dice, ¿no? Nadie está por completo en una de las etapas. O sea, uno puede tener un pie en una y otro pie en otra. O puede estar en un aspecto en la segunda etapa y por otro lado en la tercera, ¿no? Y esto tiene que ver, esta confianza también no solamente en el proceso terapéutico, sino también en el terapeuta mismo. La quinta etapa, ahí comenta, ¿no? Él dice que ya llegó a expresar, ¿no? Ya llega a expresar con más, más abiertamente lo que le sucede, aumenta su flexibilidad, la libertad, el flujo organísmico, ¿no? El sentimiento expresivo y está más en el tiempo presente, ¿no? O sea, la vivencia, un sentimiento implicado con un referente directo. El concepto de referente directo es un concepto que lo trabaja bastante Gendlin y es precisamente está ligado a la sensación sentida, ¿no? Este trabajo más corporal, ¿no? Cerrar los ojos, centrarse en el cuerpo, dejar que el cuerpo hable, tener un diálogo con el cuerpo, ¿no? Y es un trabajo muy interesante, no hay referentes, justamente no me acuerdo en qué semana vamos a hacer una entrevista también sobre focusing a Moreno, que es un terapeuta mexicano, muy bueno. Está Moreno, está Fresia también allá en Argentina, nuestro profesor Edgardo Riveros de Chile, yo me formé con él en terapia experiencial, en focusing, y hay muchas referencias muy interesantes, ¿no? Allá sobre focusing, ¿no? Esas tres referencias son importantes. Moreno, si a alguien le interesa también puedo poner ahí la información de él. Creo que lo voy a entrevistar este mes, me parece. No tengo ahí. A ver, voy a ver. Ah, no, bueno, está cerrado. A ver, voy a ver. Creo que acá tengo. Déjame. Ah, acá está. Entonces, a él lo voy a entrevistar. Un ratito. Perdón que bueno, que me quede cortado un poco todo lo que estaba diciendo. Pero me parece importante. Ah, Salvador Moreno. Él lo voy a entrevistar el viernes 3 a las 5 de la tarde. Bueno, la entrevista, el tema de la entrevista va a ser el cuerpo vivido en los procesos de cambio personal en psicoterapia. Él tiene un instituto que se llama Focus en México. Así que también va a estar muy bueno. Si desea más información, se lo puedo hacer saber por interno. María Isabel comenta, buenas tardes, gracias por la conferencia. Gracias a ti, gracias a todos ustedes por estar ahí y comentar lo que quieran comentar. La idea es generar también un diálogo con ustedes. Y bueno, estaba comentando para los que se han entrado recién bueno, no sé, bueno, este libro, El proceso de convertirse en persona, de Rogers, estamos ya en el capítulo 3. El capítulo 4, que vamos a tocar el próximo domingo a las 3 de la tarde, se llama Una filosofía de las personas. ¿No? Este libro tiene 7 capítulos. Bueno, estábamos en la quinta etapa que plantea Rogers. Estábamos en que, bueno, en esta quinta etapa hay más flexibilidad, hay más capacidad de examinarse. En la sexta etapa, el sí mismo como objetivo tiende a desaparecer, una relajación más fisiológica. O sea, esto ya fisiológicamente se va sintiendo, ¿no? Ahí hace bastantes referencias a Gendlin, porque precisamente este diálogo en el cuerpo, desde el focusing se habla, hay una frase muy potente que es, el inconsciente es el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo está constantemente hablándonos a través de manifestaciones que nosotros tenemos que significar a través de dejar que aparezcan estos signos y tener un diálogo, y ahí uno puede entrar, por ejemplo, a otras cosas, ¿no? Desde sueños, trabajo desde el análisis junguiano también. Gracias por la conferencia de Argentina. Gracias, Viviana, también por estar ahí viéndonos. Elena Fresa, claro, de Argentina, sí. Entonces, Fresa es una gran referente ahí en Argentina. Vamos a entrevistar a Moreno, un referente también allá de México. Y Edgardo Riveros también, con quien me formé, que es muy bueno, de allá de Chile, ¿no? Un saludo si está por ahí. Por otro lado, bueno, ahora llegando al sexto punto, ¿no? A la sexta etapa. El sí mismo como objetivo tiene a desaparecer. Ah, ya eso ya lo dije, ¿no?
El sí mismo no es idea de mí, es idea de yo soy esto, ¿no? O sea, tiende a desaparecer y hay una relajación fisiológica mayor. La incongruencia entre la percepción y la experiencia se experimenta más, paradójicamente, porque digamos lo que sucede ahí es que uno es más consciente de esa incongruencia y uno dice, bueno, es muy fuerte lo que me está sucediendo, ¿no? Tal vez no he sido yo durante años, y ahí entra todo este dilema que les comentaba. Imagínense que llegan a los 40, 45 años y se dan cuenta que la carrera que estudiaron, la estudiaron no porque querían hacerlo, sino para contentar a mamá o a papá, o si están con una persona que no quieren, o si han tenido hijos pero realmente nunca lo han querido tener, o si, si tienen un trabajo que no han querido, o si toda la vida han querido ser deportistas y han sido buenos en el deporte, pero nunca se han animado a hacerlo por tal o cual motivo. O sea, esa incongruencia se siente más en esta etapa, ¿no? Pero, digamos, ahí está justamente el espacio terapéutico para contener. Luego, se vive más subjetivamente los problemas, ¿no? O sea, ya no hay mucho esta separación de el problema viene de afuera, o el problema no tiene nada que ver conmigo, o es un tema del presente, coyuntural, sino es más consciente de los problemas, ¿no? De que los problemas son míos, de que yo me tengo que hacer cargo de mi vida, ¿no? Y en el punto 7 comenta que los resultados ya se comienzan a ver fuera de la terapia, ¿no? O sea, ya no solamente se queda, hay muchas personas que son muy buenas pacientes, pero en la vida no cambian nada, y están muy pendientes en eso, ¿no? En la imagen que uno da al paciente, al terapeuta. Y es importante que uno se dé cuenta, ¿no? Comienza a contrastar, a ver qué tanto lo que están aprendiendo de ellos mismos en la terapia está teniendo un impacto en su vida, ¿no? En el punto 7 ya hay un impacto en el afuera, ¿no? Hay más confianza y se reconocen nuevas maneras de ser, ¿no? Y comienza uno a incorporarlas, el paciente a incorporarlas en su vida día a día. Digamos que en este proceso puede durar, depende, ¿no? O sea, no hay un tiempo fijo, ¿no? No hay un tiempo fijo, tampoco es que el proceso sea estático, pero digamos es una manera ilustrativa que Rogers nos brinda para poder reconocer cómo este proceso se podría ir dando, ¿no? Bien, entonces, como les comentaba, el día domingo de la próxima semana hablaríamos sobre este cuarto capítulo, una filosofía de las personas, así que voy a pedirles que lo lean y estaremos revisando. Hoy día, bueno, el día viernes hemos terminado las entrevistas, terminamos con Carol, las entrevistas del mes de junio, ¿no? Bueno, entonces sí, la próxima semana tenemos a Salvador Moreno, de México. Mira, no lo tenía en cuenta. Pero ya hablé con él, así que vamos a entrevistarlo la semana que viene. El viernes a las 3 de la tarde, Salvador Moreno López, de Focusing México, con el tema El cuerpo vivido en los procesos de cambio personal en psicoterapia, ¿no? Sí, este es el tema. Así que voy a pedirles que si tienen a alguien interesado, puedan hacerles saber. Si les interesa este video, si les ha llamado la atención, si conocen a alguien que les interese esto que estamos hablando, pueden compartir este video. Les recuerdo también que estamos organizando para el mes de agosto esta formación en humanismo, en terapia humanista. Vamos a contar también con el profesor, si ustedes han visto la entrevista a Andrés Sánchez Bodas, vamos a contar con él como docente, con el aval del Instituto Olos Sánchez Bodas de Argentina. ¿Tendrás el PDF? Sí, sí lo tengo, lo voy a colgar nuevamente por acá, lo he estado colgando ahí también en la página, pero lo voy a colgar por acá, ¿va? Entonces vamos a contar con el aval del Instituto Olos de Argentina. También vamos a comenzar una especialización en arteterapia, dura un año, la formación dura 2 años, y si requieren alguna información yo les puedo mandar el brochure. También, y bueno, vamos a continuar el día viernes 3, de la próxima semana, con Salvador. Luego vamos a entrevistar a Laura Vélez de México sobre logoterapia y adicciones, luego a Lucía Cuellar de Colombia, más allá de la psicoterapia humanista en tiempos de pandemia. Luego vamos a volver a entrevistar a Sánchez Bodas con el tema un modelo integrativo de la terapia humanística. Luego Alberto Sánchez del Centro Gestáltico del Perú
sobre la Gestalt y el crecimiento personal. Y bueno, les voy comentando un poquito de agosto a Fadia Sierra, que es una terapeuta amiga nuestra, no, compañera nuestra, muy amiga nuestra, eh, vamos a entrevistarla sobre el encuentro y la relación terapéutica desde la logoterapia. Y luego a Muriel Hermosa el viernes 14 sobre Gestalt en niños. Así que vamos a tener bastante material para ir colgando. Igual vamos a continuar con estos lives los días domingos y vamos a ver la manera de poder crear otros espacios para comunicarnos con ustedes, para tener mayor diálogo. Gracias a todos ustedes, gracias Viviana, gracias Claudia, veo que nos están viendo bastante de Argentina, de México también, de Colombia. Así que sí, voy a colgar entonces el PDF aquí y voy a poner la información de los cursos y estén atentos a las novedades. Entonces, muchas gracias por estar ahí. Si pueden compartir este enlace, les agradeceríamos mucho. Bien, entonces, buenas tardes. Chao.